Había brujería en la tumba de mi hermano. Hace algunos años mi hermano mayor falleció en circunstancias misteriosas. Su muerte dejó un dolor profundo en nuestra familia, pero nunca imaginé que el terror que nos esperaba iría más allá de la tumba. Después del funeral decidí visitar la tumba de mi hermano para rendirle homenaje. Era una noche oscura y lúgubre con una luna llena que iluminaba el cementerio. Al acercarme a la tumba, noté que algo no estaba bien. Había velas encendidas y extraños símbolos esparcidos alrededor de la lápida. Mientras me arrodillaba para limpiar los símbolos, una brisa helada me envolvió, haciendo que me estremeciera. En ese momento sentí una presencia maligna acechando entre las sombras. Los sonidos de risas siniestras y susurros incomprensibles llenaron el aire. Sin embargo, mi amor y valentía por mi hermano me impulsaron a enfrentar el mal que se escondía en su tumba. Decidí investigar y descubrir quién o qué estaba detrás de toda esta brujería macabra. Investigando en la biblioteca local, encontré un antiguo libro de ocultismo que hablaba de rituales oscuros y conjuros diabólicos. Me di cuenta de que alguien había invocado a un ser demoníaco y lo había atado a la tumba de mi hermano como parte de un oscuro ritual. Decidido a desentrañar el misterio, me adentré en el mundo de lo paranormal. Consulté a expertos en ocultismo y me uní a un grupo de caza de fantasmas. Juntos, nos armamos con cámaras, grabadoras y crucifijos, y nos preparamos para enfrentar el mal que acechaba en la tumba de mi hermano. La noche siguiente, regresamos al cementerio. El aire estaba cargado de energía maligna y la oscuridad parecía palpable. Nos adentramos en la tumba, desesperados por liberar a mi hermano de las garras de la brujería. A medida que íbamos avanzando, los susurros se volvieron más fuertes y las sombras se retorcían a nuestro alrededor. De repente, una figura sombría emergió de la oscuridad, con ojos brillantes y una sonrisa retorcida. Era el brujo responsable de la brujería en la tumba de mi hermano. Con valentía y determinación, nos enfrentamos al brujo, invocando poderosas oraciones y símbolos sagrados. La batalla entre la luz y la oscuridad se desató en el cementerio, mientras los espíritus de los difuntos observaban con atención. Finalmente, logramos derrotar al brujo y liberar la tumba de mi hermano de su influencia maligna. La paz y la tranquilidad volvieron al cementerio, y mi hermano pudo descansar en paz. Este escalofriante encuentro me enseñó que el mal puede acechar incluso más allá de la muerte. Pero también aprendí que el amor y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, incluso cuando se trata de brujería y seres demoníacos. Desde aquel día, nunca olvidaré la experiencia aterradora en la tumba de mi hermano. Siempre estaré alerta, sabiendo que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados.